¿Cuál es tu definición de Dios? En el punto en que estamos es necesario hacer un ejercicio. ¿Estamos seguros de que nuestra definición de Dios es nuestra? ¿Estamos seguros de que nos funciona? ¿O también nos fue impuesta por otros, y no nos hemos detenido a pensar si cuadra adecuadamente con nuestras creencias actuales? Para mirar esto sin incomodarnos y sin ofender a nadie, en este tema tan tremendamente sensible, es necesario revisar cuándo fue que apareció el monoteísmo. Curiosamente, es un asunto difícil de conversar entre nosotros, aún en el siglo XXI. Como grupo, nos preguntamos, ¿cómo alguna cultura importante del pasado, por ejemplo la egipcia, pudo ser tan ciega y desconocer que no hay sino un Dios? En realidad, sí hubo un momento en que los egipcios tuvieron creencias monoteístas. El primer monoteísta en Egipto fue Akenatón, en contra de todas las tradiciones de ese milenario pueblo. Este faraón trató de imponer este concepto y destruir las creencias politeístas anteriores, reemplazándolas por el dios Sol, Atón, y colocándose a sí mismo como único intermediario entre los hombres y el ser superior único. Acabó con toda la clase sacerdotal, que era muy importante en la sociedad egipcia. Pero, su reinado fue muy corto, alrededor de 17 años, y se desconoce su paradero. ¿Murió? ¿Lo mataron? ¿Tuvo que salir huyendo? El caso es que en esa época fueron expulsados de Egipto todos los monoteístas y él fue reemplazado por Tutankamón, un furibundo politeísta, quien volvió a colocar la religión antigua en su lugar, con el panteón de dioses tradicional. Se observa en los registros de jeroglíficos que toda alusión a Akenatón fue eliminada a partir de ese momento. A pesar de ello, hay fuentes no convencionales que dicen que Akenatón era el mismo Moisés judío. Esta versión es bastante posible, puesto que fue criado por la princesa egipcia y porque durante su reinado sucedieron epidemias y plagas terribles. Pero discutir eso ahora no importa mucho, aunque sí hay que reconocer que existe un cierto paralelismo entre los personajes. Para el efecto que deseamos, más bien miremos imparcialmente nuestras creencias. Nosotros damos por descontado que hay un solo Dios exterior a nosotros. Cierto. Es creencia generalizada. Pero ya hay tanto prejuicio alrededor de la religión. Si uno le dice a la gente no soy católico o no soy musulmán, abren mucho los ojos y preguntan, entonces, ¿usted no cree en Dios? Como si una cosa tuviera algo que ver con la otra. Así de superficial es su conocimiento de la diferencia entre lo religioso y lo espiritual. Pero pensemos, ¿cuadra entonces, un Dios externo, con lo que hemos ido comprendiendo, de que todos somos uno, inclusive uno con Dios? ¿Cómo es eso? Pareciera que conservamos mucho de la religión judía, probablemente por compartir la Biblia como libro sagrado. Y ese Dios de Moisés, sí era una realidad entre llamaradas y truenos. Eso está claro. Era un Dios tangible al que había que jurarle exclusividad, so pena de ser fulminado por un rayo. Entonces, es un hecho que, por ejemplo, el cristianismo otorga individualidad a Dios y lo hace un ser diferente de nosotros. Él nos crea. Él nos castiga, si es necesario. O nos perdona. Es totalmente externo a nosotros, cosa que contradice la definición vista en un video anterior, de que nada puede existir separado del todo. Entonces, el punto aquí es, si ensayáramos a desarrollar un poco ese concepto hacia una espiritualidad más profunda, pensando en los descubrimientos cuánticos sobre el espacio, la energía, las dimensiones, por ejemplo, y asumir que Dios está en todas partes y lo constituye todo, incluyéndonos a nosotros, y a los animales, y las plantas, y las células,
y la Tierra y los planetas. ¿Cómo entonces podríamos darle forma a ese nuevo concepto de Dios? Ese Dios maravilloso que nos contiene es algo tan grande, tan omnipotente, tan hermoso, que produce reverencia y a la vez nos hace sentir también grandiosos. ¿Cómo podríamos representarlo correctamente, o al menos de manera más aproximada, para nosotros mismos? ¿Habrá un concepto visual para poderlo imaginar cuando meditamos en él? No está claro cuál sería la mejor imagen final de Dios, que una sociedad que avanza espiritualmente irá aceptando. Pero es interesante que cada uno empiece a tratar de comprender esa energía amada e íntimamente entretejida con nuestra alma, para dejar ya a un lado al Dios externo y construir el concepto de un Dios propio y en comunicación. Un Dios que podamos sentir cerca. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete y compártelo para que llegue a otras personas. Muchas gracias. Y nos vemos pronto.